Esta semana, en Hechos y Opiniones, deudas personales o de negocios con el IRS, vamos a hablar de los acuerdos de pago, la imputación criminal al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, consecuencias y nuestra lectura, seguros de salud, costos médicos y una propuesta en el Congreso norteamericano que usted y yo debemos saber al dedillo. Esto y mucho más, ahora. Agradezco al asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. El colesterol alto es uno de los mayores factores de riesgos controlables de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. A medida que su colesterol en la sangre aumenta, también aumenta su riesgo de enfermedad coronaria. Si usted tiene otros factores de riesgo como presión arterial alta o diabetes, así como el colesterol alto, este riesgo aumenta aún más. Recuerde que los niveles elevados en sangre de colesterol no dan síntomas y la única manera de conocer su nivel es haciéndose laboratorios de sangre. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Gracias, muchas gracias por una semana más continuar con este espacio. Gracias por difundirlo. Gracias por decirle a sus amigos, a sus cercanos, que en este espacio hay información que le puede ser útil para su vida cotidiana, para asuntos que tienen que ver con sus finanzas personales, pero también aspectos que tienen que ver con la economía nacional, la economía de América Latina, asuntos políticos que tocan nuestros bolsillos, etc. Gracias por ese favor. Hoy quiero tocar 2 temas en el bloque inicial que tiene que ver con Iniciativa Latina, que es la revista de pequeños negocios que está bajo nuestra orientación. Uno de los errores que con frecuencia cometemos nosotros es meternos en negocios e incluso comprar de manera impulsiva, de manera emocional. De hecho, las personas que compran de manera compulsiva con las tarjetas de crédito deben ser tratados por especialistas porque la compra compulsiva es un comportamiento psicológico que debe ser evaluado. Es una forma de nosotros canalizar frustraciones, dificultades de manera menos favorable, que es endeudándonos de manera irreflexiva y luego cargando con ese dolor de cabeza. Bueno, eso pasa también cuando mucha gente nuestra quiere meterse a negocios. Alguien estuvo en mi oficina en estos días, una persona muy conocida en el medio, y me comentó que quería comprar un restaurante en el área de Newark. Y le digo, ¿por qué quien te lo está vendiendo, por qué te lo quiere vender? Y me dice, yo no sé, pero el negocio me parece muy buen negocio. Digo, ¿de cuáles criterios tú has partido para entender que es un buen negocio? No, me parece que es un buen punto, me parece que es un buen lugar, etc. Le digo, mira, nadie vende un negocio de manera alegre si le está yendo bien. Lo primero que tienes que ver es los libros del negocio, los reportes de venta, por un lado. 2, los costos.
En primer lugar, la renta. En segundo lugar, la nómina, el payroll, el pago de empleados. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con los insumos para que ese restaurante funcione, el alimento, la comida, etc. Claro, y claro, de igual forma, todo lo que tiene que ver con servicios, electricidad, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Se fue de mi oficina, fue y habló con la persona, el amigo, que le estaba vendiendo el restaurante, y cuando vio los números se espantó. Según los números que le proveyó el mismo dueño del restaurante, respecto, repito, al pago de la renta, al pago de empleados, a la compra de insumos para poder darle sostenimiento y razón de ser al negocio, más los utility bills que hay que pagar, liquidar semanal o mensualmente, resulta que el negocio estaba perdiendo alrededor de $6,000 mensuales. No estaba ganando un peso y al revés, el dueño tenía que de alguna manera solventar con otro negocio que tiene las pérdidas que le estaba generando ese restaurante. Si no llega a mi oficina, me plantea el tema y yo le planteo los ítems, le planteo aquellos detalles, puntos esenciales más bien, que debía tomar en cuenta para ver hasta dónde el negocio estaba funcionando de manera correcta, ese amigo y cliente se habría metido en el peor negocio de su vida solo porque la emoción de comprar un restaurante le parecía interesante. Era lo que estaba conduciendo a tomar la decisión que haberlo hecho habría sido equivocada. Eso pasa con mucha frecuencia. Nos metemos de manera emotiva en algunas cosas y no pensamos las consecuencias. Pongo otro ejemplo pequeño. A mí me tocó ser director regional de ventas de una importante compañía de envíos de Money Transfer en su momento y tenía dificultad con una serie de clientes que le daban un uso incorrecto al dinero que ponían los clientes para que se le enviaran al país de destino, República Dominicana, cualquier país de América Latina. Y en una conversación muy personal, muy cercana, con una de estas clientes le pregunto, pero ¿cómo es posible que si los clientes te pagan el envío de manera normal, cuando a ti te toca liquidarle a la compañía, tú nunca tienes dinero? Y me dijo, me manifestó de manera, digamos, sana y de alguna manera ingenua, que no había hecho conciencia hasta que yo conversé con esta persona, que ese dinero no era suyo, que el dinero entraba a la oficina y inmediatamente ella le daba un uso distinto. Por ejemplo, poner un envío para, en este caso, República Dominicana, a completar una construcción que estaba haciendo. O, en una ocasión, irse de vacaciones a Francia durante 2 semanas porque esta persona estaba estresada y necesitaba tomar un aire distinto. Resulta que el negocio que esta persona tenía no le generó los beneficios ni para pagar la construcción del negocio en República Dominicana y tampoco para irse de vacaciones a Francia 15 o 20 días. ¿Lo tomó de dónde? Del dinero de los clientes que le llevaban a la oficina para hacer la transacción. Claro, la compañía tiene la obligación, la compañía de Money Transfer, de envío de dinero, tiene la obligación ante el Estado que le da la licencia de entregarle el dinero a los familiares del cliente que puso el envío. Pero el agente, esta oficina, tiene la obligación de pagarle ese dinero a la compañía de envíos porque ese dinero no es de la oficina, sino de la compañía de envíos, que a su vez le tiene que responder al cliente. No se pueden tomar decisiones emotivas en cuanto a negocios respecta. Las personas que manejan el efectivo en los negocios nuestros, restaurantes, etcétera, no le pueden dar un uso antojadizo al dinero que entra
Porque de $100 que usted le ingresa, por ejemplo, usted vende zapatos. Si usted vende zapatos y el costo al por mayor del zapato a usted le cuesta $30 y usted lo vende en 120, los $120 no son de su negocio. De ahí hay 30 que usted sacó de su capital para ponerlo, para poder comprar el producto, pero hay un empleado que usted paga renta, usted paga impuestos, los sales tax, por ejemplo, usted paga nómina, paga payroll, usted paga la basura. Recuerden que en Estados Unidos normalmente la basura de los negocios la recogen compañías privadas, por lo tanto, semanal o quincenalmente hay que pagar la recogida de basura. En algunas ciudades como New York City, usted debe pagar property tax en su negocio. En algunas ciudades debe pagar agua en su negocio. Las personas que tienen, por ejemplo, salones de belleza. Por lo tanto, esos $120 que usted le ingresaron no son suyos. Usted no puede coger $120 y hacer una inversión personal olvidándose que ese dinero no es todo suyo, que posiblemente tal vez el 30% es el neto con el que usted se queda, que usted necesita reponer mercancía y que no puede contar con que posiblemente mañana venda 2 pares de zapatos más y repongo los $120 que gasté hoy. Esa lógica es equivocada y está siendo más común de lo que usted se imagina. Seamos prudentes con el uso del efectivo, con el uso del dinero que entra en los negocios. Un error recurrente es, usted da un servicio. Por ejemplo, me toca a mí correr pagos, recibir un pago grueso, un pago total, para a su vez yo distribuir el pago a personas que quien me depositó el dinero a mí tiene un compromiso de pagarles y me usa a mí como third party, como tercera parte, como puente para que yo haga el desglose. Si la persona con la que me deposita el dinero a mí, para que yo a su vez haga los pagos, no me cubre los costos operativos de mi trabajo, yo voy a terminar pagándolo yo. ¿Por qué? Porque dividir los pagos, hacer los pagos correspondientes a cada una de las personas con las que hay compromiso, para mí tiene un costo operativo. Pagar un empleado o empleada que me lleve el control de los pagos, establecer los pagos de cada uno, eso tiene un costo operativo. Y si ese costo operativo no me lo paga la persona que me utiliza a mí como third party, como tercera parte, entonces yo debo cobrárselo en un porcentaje razonable y sensato a quien va a recibir el pago. Porque si no me lo paga quien me paga a mí, quien me deposita a mí, y yo a su vez no se lo cobro a quien yo le difiero el pago, terminaré pagándolo yo. Y entonces me voy a dar cuenta que me sale más cara la sal que el chivo. Hay que ser prudentes y no podemos actuar de manera emotiva con relación a los negocios, porque esa acción emocional normalmente nos endeuda, nos mete en un tubo del que no podemos salir, nos complica significativamente la vida y entonces resulta que decimos, bueno, pero es que por este camino yo lo que he hecho es un fracaso, claro, porque tomó decisiones equivocadas sobre la base de la emotividad. 2, porque no tomó la previsión correcta respecto al costo operativo que tiene hacer determinados servicios. Y 3, porque no le cobró el costo operativo a la persona correcta. Voy a tocar el tema de las deudas con el IRS, porque tengo muchos casos de clientes, contribuyentes, dueños de negocios o clientes individuales que tienen deudas que le va creciendo de manera exponencial con el IRS, y yo quiero tocar ese tema cuando regresemos para darle la información que usted se merece con la prudencia y con la claridad que usted demanda. Por favor, no se mueva, que ya regresamos.
Agradezco al asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Hola, yo soy el Dr. Peter Montán y en este momento quiero dirigirme a ti, a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos. Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de donarle la vida, darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. De regreso, continuamos con el asunto de los negocios. Es importante porque ustedes, una audiencia importante de este espacio, se compone por pequeños negocios, por profesionales de impuestos y por contadores que nos hacen el honor de cada semana en darle seguimiento a este espacio. Ya hemos dicho que el Internal Revenue Services, el IRS, ha desarrollado una tarea intensa de cobro que se habían suspendido desde la pandemia, y esta acción intensa de cobro ha implicado que empiecen a salir cartas de manera masiva y que personas que tienen deudas desde antes de la pandemia, tengo casos de personas que han llegado con deudas desde el 2015, por ejemplo, se hayan olvidado que teníamos un compromiso con el gobierno federal y entonces le llegan estas cartas, estas intimaciones, y se asustan, y con razón, porque ahora la IRS está dando 3 chances, ya no está escribiendo de manera interminable, carta tras carta cobrando, sino que está dando 3 oportunidades. Sin embargo, el IRS tiene forma de que usted llegue a un acuerdo con ellos que le permita pagar a plazos esas deudas. Para que eso sea posible, hay varias condiciones. Una de ellas, lo primero es que usted, sea deuda personal o sea deuda de negocios, debe estar al corriente con sus impuestos. Me explico. Si usted tiene deuda del 2020, 2021, 2022 y no ha hecho los impuestos personales y o de negocios del 23, no es posible un acuerdo de pago. Tiene que completar los taxes personales o de negocios del 2023 para que la IRS se sienta a conversar con usted para un acuerdo de pago. Obligatorio ponerse al corriente con los impuestos para eso. Segundo, para llegar al acuerdo, usted debe esperar que le llegue la carta del IRS. ¿Por qué? Porque esas cartas de deudas antiguas normalmente traen, lo lógico, intereses y penalidades como parte de la deuda. Usted debe $1,000 y es una deuda del 2022, posiblemente cuando le suman intereses y penalidades, usted debe $1,150, para poner un ejemplo. Por lo tanto, si usted hace un acuerdo contando con que usted debía $1,000 y cree
que debe 1.000 solamente y no contempla los intereses y las penalidades, en este caso los 150, el IRS le va a rechazar el acuerdo porque no está completo. Cuando ellos vean sus números, se van a dar cuenta que hay una diferencia entre lo que usted dice que debe y lo que ellos consideran que usted debe. Las personas que trabajan por cuenta propia, los self, bodegueros, taxistas, salones de belleza, vendedores de productos, los emprendedores que trabajan desde sus casas y que trabajan para sí mismos, entre otros, que tienen deudas, un indicador favorable para el IRS de que usted tiene buena fe y que usted entiende la importancia de cumplir con las reglas de juego es pagar los taxes estimados, los estimated payment. Son pagos que se hacen cada 3 meses. Por ejemplo, si usted cree, si el año pasado, el año anterior, el último año que usted hizo sus impuestos, usted pagó $1,000 de taxes y se proyecta que el año corriente usted pagará $1,000 más, el IRS le sugiere que usted haga 4 pagos de $250 cada uno, que serían los pagos estimados. Usted estaría adelantando el pago del año próximo y cuando usted haga los impuestos, si le debía 1,000, pues ya lo pagó. Si debía 850, el IRS le va a devolver los 250 que pagó de más, y si debe 1,200, solo le deberá al IRS 200. Así de sencillo. Entonces el IRS va a tomar muy en cuenta a la hora de un acuerdo de pago que usted esté haciendo los pagos estimados. Y importante, si la deuda es de negocios, es importante que usted tenga las cuotas correspondientes y con las que usted se comprometió con el IRS completas. Me explico. Usted tiene payroll y ya se puso de acuerdo. Usted tiene payroll en su pequeño negocio. Son 2 personas, usted y su esposa. O usted solo está en el payroll, su hija. Y usted ya fue a la oficina de su contador y cumplió con los impuestos del 2023, que era el último año que le faltaba para poder hacer el acuerdo de pago. Pero no ha hecho las cuotas, los trimestres del 2024, el IRS va a decir, bueno, aunque tus impuestos, el acuerdo del agreement, el payment agreement, el acuerdo de pago es del 23 hacia atrás, yo necesito que estas 3 cuotas del 2024 tú me las presentes. Si no presenta esas cuotas, digamos en este caso del payroll, entonces tampoco le van a aceptar el acuerdo de pago. Es importante que usted tome en cuenta estos 4 detalles al momento de usted decidir aplicar por un acuerdo de pago con el IRS. Ahora bien, siempre es preferible un acuerdo de pago. Si usted ignora las cartas, si usted entiende que eso puede atenderlo después, si usted entiende que le da mucho miedo y que le preocupa enormemente lo que pueda suceder con eso, se le va a agravar el problema. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar a hablar de política local, señores, en Nueva York. Por favor, no se vayan. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. No es por belleza, es por la salud.
La Solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. De regreso, hechos y opiniones. Señores, esta semana finalmente fue imputado el alcalde de la ciudad de New York, el amigo Eric Adams, una persona que nosotros apoyamos, que nosotros esperamos que hiciera el trabajo. Seamos sensatos. Entendamos que el gobernador, el alcalde de la ciudad llega en un momento difícil, la pandemia en su peor momento, se lo sumó a eso la situación migratoria, el envío del gobernador de Texas de los hermanos y hermanas nuestros que estaban llegando por la famosa vía México. Y eso le generó una situación que desbordó la capacidad administrativa del alcalde. También la aprobación de las leyes de fianza del 2020, que redujo la condena de las personas que cometen, digámoslo así, esta es mi interpretación libre. Hay quienes piensan distinto a mí y yo lo respeto, pero que él flexibilizó el encarcelamiento del raterismo, aquellas personas que hacen acciones de robos de poca monta, pero que intranquilizan a los dueños de bodegas, de supermercados, de pequeños negocios, porque entran y se llevan cualquier chuchería. Pero bueno, los pequeños negocios se ven amenazados, los dueños de pequeños negocios están preocupados, sin dejar de lado el hecho de que algunas de esas personas que entran a estos pequeños negocios a hurtar, algunos son violentos también. No podemos pintar las cosas con lo que nos gustaría. Ese escenario fue que encontró el alcalde Eric Adams, en principio, cuando los hermanos y hermanas nuestros venían por la vuelta de México y que el gobernador de Texas le envió en autobuses inicialmente a la ciudad santuario de New York a los migrantes. En principio, los oficiales electos, incluido el alcalde, esperaba en la parada del autobús a los hermanos y hermanas y bueno, los recibían con vítores. Solo que no se previó que iba a llegar tanta gente que se desbordarían los refugios, que en ese desbordamiento de refugios, los hoteles que estaban cerrados por cualquier razón, que son los hoteles que se han utilizado como refugio, harían su agosto, porque todos esos hoteles, que repito, estaban vacíos, de pronto recibieron un montón de inquilinos que son pagados por la ciudad. Y ese escenario ha hecho que en muchos aspectos, la alcaldía de Adams se vea como una alcaldía ineficiente, que ha descuidado la ciudad y que nos ha puesto de alguna manera en peligro a todos. Sin embargo, muchos de estos resultados no han sido producto de las políticas que ha aplicado Eric Adams, sino políticas heredadas de la alcaldía anterior, con las que Adams ha intentado revertir, pero que no le ha sido posible, porque, por ejemplo, la ley de fianzas que Eric Adams cuestiona, tiene que ser aprobada en el Estado, en el Congreso Estatal, pero ni la Asamblea ni el Senado
contemplan la posibilidad de variar nada respecto a estas leyes. El alcalde de la ciudad le ha pedido a las cortes neoyorquinas que suspendan la ley que obliga a la ciudad a otorgar refugio a las personas que están en las calles, para ver si de alguna manera él sale del caos que tienen los refugios, pero ninguna corte se ha animado a seguir con esa petición que le ha hecho el alcalde. Yo no estoy planteando si hecho su opinión está a favor o en contra de que esa ley se suspenda. Estoy diciendo las acciones que ha tomado Eric Adams para ver cómo estas políticas públicas que le han generado un caos en la ciudad pueden cambiar. Bueno, pues esta semana el alcalde fue objeto oficialmente de la imputación de 5 cargos criminales, y ahí está el sometimiento formal de Estados Unidos contra Eric Adams. Ahí está, ese es el expediente completo, que son 57 páginas. Y estos cargos esencialmente son de soborno y tráfico de influencias. Lo sintetizo en estos dos. La acusación establece que el alcalde recibió por sobornos de parte de compañías turcas y de alguna manera del gobierno turco unos 10 millones de dólares. No se dice si el dinero fue en efectivo o en transferencias, pero sí se habla de que recibió pasajes aéreos de lujo, viajes de lujo, regalos de lujo. Y este sometimiento del alcalde Adams es por una investigación que se inició en el 2014, cuando él era presidente del Borough de Manhattan. La gente que vive en la ciudad de Nueva York saben que la ciudad tiene 5 municipios, 5 condados. Y entonces, correctamente, él fue el presidente del condado de Brooklyn. Gracias, Heredia. Él fue el presidente del condado de Brooklyn, y esa investigación viene desde ese momento. El alcalde ha dicho a su favor, luego del sometimiento oficial, la presentación oficial de cargos, que este sometimiento viene dado porque él contradijo la postura oficial del gobierno federal de Joe Biden respecto a los migrantes que han estado llegando a la ciudad de New York, porque él pidió públicamente que el gobierno federal, para ser concreto, la agencia de inmigración, acelerara los permisos de trabajo para que estos hermanos migrantes pudieran tener un trabajo formal que le permitiera tener ingresos para pagar su alimentación, para pagar su renta y poder descongestionar, primero, los refugios, y segundo, desinflar el volumen de gastos en alimentación y cuidado que estaba teniendo la ciudad. Eso no prosperó. La segunda petición de Adams al gobierno federal, al gobierno de Biden, fue que le enviaran por lo menos 4.000 millones de dólares que estaba gastando la ciudad en la atención de los hermanos nuestros que llegaron por la frontera, para poder, digámoslo así, cubrir los gastos de la ciudad, porque ese dinero no estaba contemplado en el presupuesto y se estaba sacando de otras agencias. Eso tampoco tuvo respuesta del gobierno federal. Adams entiende que su postura frente al gobierno federal por estas políticas públicas que han afectado de manera nodal la calidad de vida de la ciudad de Nueva York son las consecuencias, como consecuencia ha traído que hoy él esté sometido a la justicia por un caso en el que él dice no tiene nada que ver, y que en las cortes va a demostrar que son acusaciones infundadas. Sin embargo, yo quiero poner los dos lados de la moneda para que usted haga su propia conclusión. Si ciertamente Eric Adams planteó los puntos que yo estoy señalando,
No es menos cierto dos cosas. Primero, que la investigación viene desde el 2014, tiene 10 años. No tiene que ver con el hecho de que él haya sido alcalde, sino desde que era presidente del borough de Brooklyn. Segundo, se establece con claridad en la demanda que le presentamos hace poco, que en efecto sí recibió regalos, sobornos. ¿Para qué? Para que pudiera influir, por ejemplo, para que el gobierno turco pudiera adquirir un lugar en Manhattan, en Midtown Manhattan, para poder instalar el consulado general de Turquía en esta ciudad. Si se consiguió o no, es algo que se verá en la corte, pero esos son señalamientos concretos. Entonces, yo creo que se trata de tener sentido común, ver con cuidado las pruebas y ver el debate que se va a iniciar ahora. De todas maneras, importantes sectores del Partido Demócrata, congresistas de Washington, congresistas de New York, que representan a los ciudadanos en Washington, congresistas locales, senadores estatales, asambleístas e incluso algunos concejales, le están pidiendo al alcalde que renuncie para dos cosas. Le quite ruido a su trabajo en la alcaldía y la alcaldía continúe de manera eficiente haciendo su trabajo. Y segundo, para que se concentre en su defensa. Si el alcalde renuncia, está la opción también de que la gobernadora, al conocer el expediente y ver el peso del mismo, decida remover el alcalde directamente desde la gobernación, que esa es otra posibilidad. De eso ser así, entonces sustituiría al señor alcalde el encargado de protección al consumidor, que tendría unos plazos muy cortos, unos 80 días, para llamar una elección especial para elegir un nuevo alcalde. De todas maneras, esto es lo que está pasando en New York, le vamos a dar seguimiento. Nos duele lo que pasa con Eric Adams, porque Eric Adams tiene una conexión muy directa con la comunidad dominicana, ha estado muy cerca de nosotros como comunidad, y una desgracia a un hermano es casi una desgracia para nosotros, digámoslo así, como familia. Cuando una familia nuestra tiene un percance o una desgracia, nos afecta a todos. Así que esperemos que estas cosas se aclaren, esperemos que el alcalde dimensione la situación por la que está atravesando. Nos parece prudente la petición de renuncia para que se dedique de manera efectiva y eficiente a su defensa y que la alcaldía de la ciudad esté en manos que puedan continuar haciendo la labor que le corresponde a esa agencia municipal, de suerte que las cosas en la ciudad no empeoren. Veremos a ver qué pasa. La semana próxima le traeremos los detalles últimos respecto a este caso. Vamos a hacer un corte y vamos a hablar de Green Card y seguro de salud, señores. Las dos cosas a ustedes les van a interesar. Por favor, no se muevan. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lovers como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo.
El colesterol alto es uno de los mayores factores de riesgos controlables de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. A medida que su colesterol en la sangre aumenta, también aumenta su riesgo de enfermedad coronaria. Si usted tiene otros factores de riesgo como presión arterial alta o diabetes, así como el colesterol alto, este riesgo aumenta aún más. Recuerde que los niveles elevados en sangre de colesterol no dan síntomas y la única manera de conocer su nivel es haciéndose laboratorios de sangre. Agradezco al asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. De regreso, un tema corto de información de inmigración que estoy seguro que a muchos de ustedes les interesa. Una preocupación de las personas que están renovando hace ya años, tal vez 5 o 6 años, y esto se agudizó con la pandemia, es que, bueno, yo renovo mi residencia y la residencia, la tarjeta física, me la aprueban y todo está bien, pero la tarjeta física no me llega. En principio, lo que estaba haciendo inmigración era que cuando usted tomaba las huellas digitales, le sellaban el día de la huella la carta con la que usted se tomó la huella y el pasaporte, y de manera automática la persona tenía 1 año o 18 meses, año y medio, de extensión de la residencia, y con ese sello podría entrar y salir mientras le llegaba la tarjeta física. Bueno, Inmigración ha cambiado más de una vez de proveedor, de la persona que firma, que la persona que imprimen este documento. Hay muchos atrasos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el 10 de septiembre del 2024, hace unos días, Inmigración extendió por 3 años, la vigencia de la residencia que a usted se le venció. Vamos a explicar eso en Arroz y Habichuelas. Cuando a usted se le venció la residencia de 10 años o está a punto de vencer su residencia de 10 años y usted llena el I-90 para que le envíen, y lo envía a Inmigración, para que usted reciba, para hacer su renovación regular. ¿Verdad? Bien, no hay problema. A usted le va a llegar una carta diciendo que recibieron el documento, una segunda carta diciendo lo que usted pagó en el mismo, y una tercera carta tomándole las huellas para tomarse las huellas digitales. Cuando usted somete y se cumple ese proceso, entonces le van a avisar que oficialmente su residencia tiene una extensión de 3 años. Lo normal es que le sellen el pasaporte o le den una carta oficial donde diga eso. Es algo parecido a lo que hemos visto en los últimos 5 años, pero esta vez la van a extender por 3 años. Le van a extender su residencia por 3 años. Así que no se asuste, no es nada que le perjudica, es una salida práctica de las autoridades para evitar reducir el cuello de botellas que tienen y que usted, residente legal, con residencia vencida y ya proceso de renovación porque hizo la petición a través del I-90, usted sencillamente puede hacer su vida normal, puede entrar y salir del país, puede en su trabajo, hay trabajos, hay empleos, que a usted le chequean periódicamente sus documentos y si ven que su residencia dice vencida, pues entonces le piden o que lleve la nueva o en este caso que lleve la carta que dice que se le extendió
o de lo contrario lo suspenden del trabajo hasta que eso se resuelva. Entonces, con esta carta de extensión, usted podrá, sin problema alguno, hacer su vida normal con su residencia. Ojo, si se venció la residencia, tiene que someter la petición de renovación a través del I-90. La extensión no es automática. Tiene que someter la petición de renovación a través del I-90. Si le toca pagar, pues paga. Y si usted califica para llenar el I-912 para que le exoneren el pago, pues entonces completar el proceso. Pero tiene que enviar el I-90 y recibir la aceptación de que en efecto su proceso de renovación ya está en curso. A propósito de procesos, nosotros, las personas que tenemos ya varios años viviendo en Estados Unidos, fuimos testigos de todo lo que costó en el 2012, 2008, 2009, la aprobación del famoso Obamacare, el seguro de salud, que, bueno, recuerden que antes del Obamacare íbamos al hospital casi siempre en condición de emergencia, nos hacían los estudios, posteriormente nos llegaban unas cartas con unas cifras tremendas y había que hacer un acuerdo de pago para entonces ir liquidando esa deuda con los hospitales poco a poco. Que los seguros de salud, que en efecto siempre ha habido seguros de salud privados, tenían una serie de condiciones para que personas, por ejemplo, con condición médica previa, diabetes, sobrepeso, problemas cardíacos, etcétera, 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 el seguro de salud privado, la prima, lo que le costaba el seguro de salud, su pago mensual, el monto iba a depender de su condición de salud actual. Si es una persona saludable, que hace ejercicios, es una persona que fuma, que tiene diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. De esos factores dependía el pago del seguro que a usted le tocaría hacerlo mensualmente cuando eran seguros privados. Bueno, pues Obamacare resolvió eso y estableció que para que el gobierno, la atención médica asequible, que es como se llama el programa, uno pudiera acceder a él, no importaba si tenía condición médica previa o no. Todos teníamos la obligación y el derecho. El gobierno tenía la obligación de darnos seguros y nosotros el derecho a recibirlo. Muchas de estas leyes cambian el año próximo, muchas de estas leyes. Y en el caso de la Cámara de Representantes en Washington, D.C., la congresista por New Hampshire, Jean Shinn, ha estado sometiendo, junto con dos congresistas más, dos senadores federales y un congresista estatal, han estado sometiendo una ley que permita que sea de manera que este programa, el ACA, la atención médica asequible, sea permanente. Se prevé que habrá una discusión intensa en el Congreso norteamericano porque los sectores conservadores y esencialmente los republicanos se van a oponer a sangre y fuego a la extensión de esta ley y a que tenga un carácter permanente por la visión de estos sectores conservadores. Pero ahí es que usted y yo jugamos un papel importante. ¿Por qué? Porque a nosotros, las familias de bajos ingresos, las familias trabajadoras que no podemos pagar seguro médico, esta ley nos beneficia. No es que las familias trabajadoras merecen que les regalen, no. Es que las familias trabajadoras no tienen presupuesto para pagar un seguro privado. Y con los impuestos que nos sacan, con los impuestos que pagamos a través de la compra, etcétera, 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 lo justo es que el gobierno federal equilibre esto y distribuya mejor el maní, y esa distribución se hace a través de programas sociales que nos hagan la vida, la carga más liviana.
De ahí la importancia de que usted y yo entendamos que esta ley que se está sometiendo en estos días al Congreso norteamericano nos involucra a nosotros de manera directa, de manera directa. De ahí la importancia de que los congresistas en sus distritos hablen de estos temas. Que el newsletter, las cartas de información, los boletines que se supone que deben tener los congresistas en sus distritos, lleguen a la gente con esta información. Y le diga el alcance que tienen estas leyes, cómo convienen o cómo perjudican a las familias en sus distritos para que la gente esté informada. Yo condenaré una y mil veces la mala práctica de que los oficiales electos solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando va a llover. Me explico. Solo se acuerdan del votante a la hora de la campaña electoral. Y se olvidan el resto del periodo de ejecución de su periodo de función pública. No. Es su deber que los constituyentes de su distrito sepan, conozcan este tipo de leyes y entiendan el alcance de la misma. Y cómo podemos nosotros, como constituyentes en su distrito, involucrarnos para garantizar que este tipo de leyes que vienen a tener un impacto positivo en el bolsillo de las familias trabajadoras sean aprobados. ¿Por qué? Porque si con el nivel de carestía de la vida, con el nivel de inflación que hay en Estados Unidos, de pronto perdemos la posibilidad de tener el ACA, de tener el programa de acceso a la salud, que todos conocemos como Obamacare, y nos toca empezar a pagar hospital, atención médica y consulta, la verdad es que será un desastre lo que nos toca a nosotros. Sería el acabose para una gran cantidad de familias en Estados Unidos, latinas, afroamericanas y blancas pobres. Aquí el común denominador de esas familias es el bajo ingreso. Entonces, pienso que los congresistas nuestros, los congresistas latinos, tienen que divulgar esto. Tienen que sensibilizar a sus electores. Tienen que hacerle entender el alcance de que esta ley se apruebe. De suerte que en los distritos donde hay congresistas conservadores que se opongan a esta ley, los constituyentes que vienen de familias trabajadoras puedan exigirle a ese congresista el apoyo a la misma. Pero si esto no se sabe, si no se divulga, no va a pasar absolutamente nada. Así que felicitamos a los congresistas, a los senadores federales de New Hampshire y Wisconsin que están promoviendo esta extensión y que sea permanente esta ley de atención médica asequible, y a la congresista de Illinois que están empujando la misma. Esperamos ver a congresistas latinos involucrados en eso. Esperamos ver a el clan de las congresistas progresistas en el Congreso involucrados en eso, de suerte y manera que nuestras familias no se vean contra la espada y la pared, producto de que de pronto nos quitaron un beneficio que realmente nuestras familias necesitan y sobre todo nuestros hijos. Señores, llegamos al final de Hechos y Opiniones. La semana próxima habrá mucho más y continuaremos con estos temas de su interés. Gracias y hasta la semana próxima.